Vamos a tener la conferencia número 250 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a ver una vez más cómo en una semana suceden muchísimas cosas que tienen vinculación de lleno con la profecía. Pues vamos ya, sin más, a empezar por el primero de los apartados, que más que una profecía estrictamente tal cual, aunque tiene relación, es esto, la creación de Dios. Aparece en Génesis y aparece tal como fue hecha por Dios y aparece tal como después se tuvo que adaptar a causa del pecado. Pero mirad qué filmaciones vamos a tener ahora. Resulta que un hombre se encuentra un cocodrilo herido de un balazo, lo cura y se hacen buenísimos amigos, a tal punto que vais a ver qué filmaciones de algo que hacían como espectáculo durante años. Después vais a ver la continuación del mismo, donde una vez más esta era la parte bonita del vídeo. Una relación de amistad se convierte además en espectáculo porque es algo inaudito. ¿Quién se pone con un cocodrilo a hacer cosas así y se queda tan ancho? Pero esto hace unos años. Ahora vais a ver la continuación. Es curioso, porque uno siente hasta pesar por la muerte de un cocodrilo. Cuando ves esa amistad tan hermosa, hasta por un cocodrilo puedes tener sentimientos, porque ves que no todo a veces funciona en el esquema de después del pecado. Lo más lógico es que un hombre se pone con un cocodrilo y adiós muy buenas al hombre. Y en cambio lo sana y se produce una amistad increíble. Bueno, al final la muerte sigue actuando, y actúa en seres humanos y actúa también sobre el resto de la creación de Dios, también con los animales. Algún día podremos estar entre animales, ser felices con ellos con nosotros, sea del tipo que sea, de la especie que sea, y no tendremos temor ni nosotros de ellos, ni ellos de nosotros. Para nada nos vamos a hacer daño, sino que haremos cosas, supongo que parecidas a esta, disfrutar de la creación de Dios, de esos animales que el Señor puso también para estar en contacto con el ser humano, disfrutar. Nos quedan unos años para ver el fin de este mundo y nos quedan 1000 años después para ver la recreación de Dios, donde todo esto va a volver a ser una auténtica realidad, como antes de que entrara el pecado en el jardín del Edén. Y ahora donde vamos a entrar es en el punto apartado de arqueología, que va a deparar una sorpresa que para muchos va a ser vital, para otros con otro significado. Pero mirad más o menos traducido al español. Ha aparecido una colección de unos dichos de Jesús que datan del siglo I y que hacen referencia, como escritos en hebreo, siendo de Mateo, el mismo de los 4 evangelios, el evangelista Mateo. Lo curioso es que estos dichos aparecen, algunos de ellos, en Mateo y también en otro de los evangelios, en Lucas. Pero lo curioso de esto es que además habla de otras cosas que no aparecen en el registro de los 4 evangelios. Además, hay algo un poco ya extraño. Resulta que allí hay cuestiones
que aparecen sobre Jesús que contradicen lo que dicen los evangelios y que suenan mucho más a lo que se incluye en el Evangelio según Tomás. Ya sabéis, un libro apócrifo de los movimientos gnósticos. Con lo cual, aunque aquí se pueda llegar a decir por la opinión de algunos expertos, ya sabéis, cuando se pone expertos en según qué caso hay que ponerlo entre comillas, se habla de a quién deberíamos hacer más caso, a los 4 evangelios que están actualmente en el Nuevo Testamento, o bien a esto que es un poco más antiguo. Por lógica dicen debería ser esto, con lo cual los 4 evangelios no serían del todo correctos precisamente. Y mirad hasta qué punto llega a narrar este texto que parece ser que hay un viaje de Jesús también hacia la India. ¿Sabéis que esto es la creencia del mundo del gnosticismo y de la masonería? Que Jesús no muere en la cruz, sino que se va de excursión hacia la India. ¿Y sabéis a qué conclusión llegan? Pues que precisamente esto puede ser un vínculo de unión entre budismo, hinduismo, cristianismo, etc. Ya estamos viendo por dónde va el tema, ¿no? Desde luego Satanás hizo muy bien su faena. El movimiento gnóstico causó estragos entre el primer cristianismo, pero sigue causando estragos aún ahora, después de prácticamente 2000 años, para llevar a la gente al error. Dicen que una parte de esta copia va a quedar en manos del Vaticano. Fue hallado en este lugar, en Jaffa, y una vez más, lo que sí nos queda claro es que si esto es del siglo I, antes incluso que el primero de los 4 evangelios, está hablando de Jesús como un personaje tal cual. O sea, una evidencia más que Jesús existió. Otra cosa es lo que digan que sea correcto o no sobre él, pero siguen hablando de Jesús. Evidentemente alguien estaba interesado en desvirtuar el papel de Jesús porque existió y no podían contrarrestar eso. ¿Qué tuvieron que hacer? Inventarse historias, cogiendo y mezclando verdad con mentira, para que la gente se desviara del auténtico cristianismo. Pero la prueba es que Jesús existió. Si no, ¿para qué escribir todo esto? Interesante, ¿eh? Una vez más, nuestras conclusiones no van a ser las conclusiones de ellos, pero los datos están ahí. Y ahora entramos en el apartado ya archiconocido de crisis, que nos va a deparar una sorpresa. Primero de todo, los comedores sociales de Barcelona, aquí en Cataluña, sirven un 50% más de menús por la crisis. Y lo curioso es que si durante el tiempo más popular de crisis era gente sin techo, los conocidos como sin techo, ahora el perfil va cambiando y es gente que tiene problemas económicos para llegar a fin de mes. Aquí nos lo dice, originalmente eran solo personas sin techo, pero con la crisis se han ido introduciendo otros perfiles. Mal asunto, ¿verdad? Pero la parte que os decía a comentar es esta. La próxima crisis económica mundial tiene fecha exacta de comienzo. Un blog de Bloomberg relaciona los futuros problemas del mundo de los negocios con la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III, que implican una gran reforma de la regulación bancaria. He de deciros que he sido advertido de que el contenido de este texto que vais a ver aquí, de este artículo, no es un artículo cualquiera, sino que es una realidad. Me han informado así y debo decíroslo. Por eso os lo pongo. A quienes intentan entrever cuándo podría producirse la próxima crisis económica mundial, un blog de la agencia Bloomberg dedicado a las finanzas les propone marcar en el calendario el 1 de enero de 2018. En su opinión, la fecha se perfiló a finales del año 2010, cuando fue firmado y publicado el conjunto de los llamados Acuerdos de Basilea III, que implican una reforma de la regulación bancaria coordinada entre los países de Europa y América del Norte. A partir del año 2017, advierte el columnista Christopher Lankner, las instituciones financieras ya no podrán usar sus modelos internos para tasar los riesgos que implican los derivados para las contrapartes. En 2018, esto se extenderá a la titularización de activos y a partir de entonces, aunque la fecha exacta aún está por determinar, los prestamistas tendrán que evaluar a todos sus clientes de préstamo
basándose en los patrones establecidos por el Comité de Basilea. De esta manera, los bancos se verán limitados a la hora de prestar dinero a personas, tanto físicas como jurídicas, y solo se permitirá el crédito a los prestatarios más fiables. Se pondrán límites unificados también al volumen total de los créditos concedidos en proporción con el balance acumulado. Estas restricciones propiciarán un crecimiento en el número de bancarrotas en todo el mundo. Los casos de insolvencia serán cada vez más tangibles, incluso antes de la aplicación obligatoria de las nuevas normas, pronostica el columnista. Entre otras consecuencias, Lagner destaca la necesidad de despedir a cientos de miles de empleados de la intermediación crediticia. Solo en Estados Unidos, cerca de 2.600.000 personas trabajan en este sector. Los despidos afectarán a más gente que durante los años 2006 y 2009, antes y durante la reciente crisis financiera mundial. Serán las pequeñas y medianas empresas las que sufrirán más pérdidas y correrán el riesgo de perder por completo el acceso a los recursos crediticios. Basilea III estimula que los bancos cooperen solo con las multinacionales y otras empresas grandes con los negocios más asentados. Además, las nuevas normas internacionales de información financiera, que forman parte del conjunto de medidas, ponen en práctica la compensación temprana de las posibles pérdidas crediticias, un paso que puede aumentar por lo menos 1/3 las inmovilizaciones en muchos bancos. La cual cosa quiere decir que crédito habrá solo para la gente que ya tenga mucho, gente que tenga mucho y grandes empresas o multinacionales. El resto van a tener problemas para conseguir créditos. Y evidentemente, ya veis, despidos masivos, porque habrán regularizaciones y va a haber algo que puede ser el comienzo de un caos económico aún mucho mayor del que se ha atravesado hasta ahora. Ya sabéis que hace un tiempo os dije que el proceso había empezado. Esas son las informaciones que recibí. Pues aquí el proceso va a seguir, y vaya si va a seguir. Por tanto, no penséis que esto se va a arreglar, porque esto va a ser, lo más seguro, lo que vamos a vivir. Y han habido más cosas relacionadas con la crisis. Policía francesa emplea gas lacrimógeno tras fuertes enfrentamientos con manifestantes, ya sabéis, por las reformas laborales. Historia de un incumplimiento. Así negó el gobierno, el español, durante meses que incumpliría el déficit, y sobre todo con Bruselas. Bruselas y la autoridad fiscal advirtieron varias veces del desvío presupuestario previsto para el Ejecutivo, pero el Ejecutivo lo negó en múltiples ocasiones. A finales de marzo se supo que, pese a las negociaciones del presidente Rajoy y sus ministros, el gobierno había admitido parte del desvío en un informe en octubre. El gobierno oficializa el desvío del déficit en España en 2015 superior al 5%, cuando en sus previsiones económicas estimó que sería del 4,2%. Y bien, una vez más, las cosas no terminan de cuadrar. Por un lado, los dirigentes políticos hablaban de cómo todo se iría poniendo bien, y por el otro vemos que de eso nada. Como siempre, se engaña al pueblo y todos se quedan tan anchos. ¿O es que creían que de verdad podían cumplir con ello, cuando ya todo el mundo decía que no? Bueno, no debe extrañarnos. Suba el que suba, siempre pasa lo mismo. Y la gente aún va a votar pensando que así va a arreglar el mundo. Vamos a cambiar de partido político, así se va a arreglar nuestro país. Y utopías, como siempre, para variar. Y la gente no sabe que esto se está terminando y que esto no lo va a arreglar nadie y que todo esto va a acontecer para que alguien coja el poder a nivel mundial. Aún muchos no se han enterado, por desgracia, y muchos otros no se quieren enterar. El Banco Santander anuncia despidos y el cierre de 450 oficinas en España. El número total de despedidos no ha sido aún hecho oficial. El banco que preside Ana Botín cerrará el 13% de sus sucursales en España. Es casualidad que sea el 13% también. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que hay un reajuste, una reestructuración de la red comercial
y de sus servicios centrales, la cual cosa quiere decir que muchos deberán ir a la calle. ¿Y por qué? Pues porque los beneficios que estaba teniendo este banco, que son muchos aún, no proceden básicamente del tema crediticio, sino que es de los negocios que tienen fuera de España, con lo cual tiene que haber reajustes, con lo cual la crisis va a seguir, cómo no. El Banco de España constata el frenazo económico y advierte sobre la incertidumbre política, porque aún no hay gobierno en España establecido. Una vez más, todos con temor. El Fondo Monetario Internacional insta a Portugal a preparar un plan B y aplazar fin de los recortes para reducir el déficit. Se decía, los recortes hasta tal momento y serán suficientes. Pues no, ahora deberán durar más. Y ya sabéis que fue subido a la presidencia este señor, Antonio Costa, que estuvimos tratando de él como tan íntimamente ligado al Vaticano. Y aquí nos dice, Antonio Costa llegó al poder gracias a un inédito acuerdo con las fuerzas de izquierda basado únicamente en poner fin a la austeridad. Pues bueno, más de lo mismo. El gobierno argentino sube un 300% de media las tarifas de servicios como el gas y el agua. Bueno, pues ya lo decían algunos, ya veréis ahora cómo aún hundirán más el país. Bueno, son opiniones que me llegan a mí de la gente de Argentina. Unos están más a favor, otros en contra de quien esté mandando, pero en definitiva ya se sabe, la situación va a ser la misma en tantísimos lugares. Luego hablaremos algo más sobre Macri y otras personas más. Grecia pide respuestas al Fondo Monetario Internacional tras las filtraciones de Wikileaks. Los datos filtrados demuestran que la institución financiera pretende crear las condiciones para que se produzca un default en Grecia. Y todo esto haciéndolo coincidir con ese tipo de elecciones que deben haber en Inglaterra para decidir si siguen dentro o no de la Unión Europea. Curioso, se filtran datos donde parece ser que todo está preparándose para que se vuelva a causar un fuerte caos en Grecia. Qué cosas, justo en esos momentos. Y ahí tenéis a Donald Trump. Estados Unidos se encamina hacia una recesión muy masiva. Según el precandidato republicano, las previsiones económicas más optimistas se basaron en datos falsos sobre el desempleo y activos inflados de precio en el mercado de valores de Estados Unidos. Con lo cual, ya veis, hasta este candidato habla de que viene un caos. Y esta es la parte de la noticia donde os decía que hablaríamos un poco más de Macri, pero de muchos más. Papeles de Panamá. Ataque mediático contra líderes mundiales en filtración sobre evasión fiscal. 11 millones y medio de documentos, 370 periodistas de todo el mundo y un año de investigación ha participado en una intensa investigación internacional sobre paraísos fiscales. Todo el mundo sabe que en paraísos fiscales de muchos países aún se tramita dinero que no se da en los países de origen donde unas personas residen y así evitan pagar más impuestos. ¿Y qué hacen? Pues buscarse alternativas, como ha pasado durante tantísimos años. Ahora, unos periodistas mundiales se han puesto de acuerdo y han conseguido hacer esa investigación donde se destapan datos de muchos personajes afectados por todo ello. Hay desde Vladimir Putin, pasando por Macri, pasando por gente de la realeza de España, pasando por gente del mundo del fútbol y tantos más. ¿Es una sorpresa? Pues esto ya se sabía. Estas cosas pasan. ¿Quién va a decir que no? Lo que pasa es que ahora se ponen los nombres. Es curioso, como también aparece algún pariente, el padre de David Cameron en Inglaterra, da que pensar que esto salga ahora a la luz, porque también está implicado alguien de la Casa Real de Arabia Saudita, el rey. Bueno, ¿se está buscando desestabilizar más aún todo el mundo? ¿Sucede esto porque sí? Evidentemente ya veis que hay alguien que aquí no va a aparecer, al menos de momento, porque dicen que aún saldrán muchos más nombres. El nombre del Papa no sé si va a salir.
pero desde luego alguien va a quedar como el líder supremo de la moral. Tened esto presente, cuando todo va a parecer caos por todos lados. Bueno, ahí está el dato y ahí está lo que a partir de ahora, cada vez que salga un listado de nombres, va a ser algo muy mediático. Bueno, pues será más de lo mismo, en definitiva. Vamos a ver el vídeo donde nos habla precisamente de estos papeles de Panamá. Bien, ya veis, un largo listado, aún habrá más. Y alguien me hacía recordar que hay en el juego de cartas Illuminati New World Order, del que tantas veces hemos hablado y hemos dedicado conferencias enteras a ello, aparece una carta que pone hackers. Y ya sabemos que hay hackers que van por libre, pero hay otros que parece ser que están bajo las órdenes de alguien. ¿Esto se ha movido porque sí o ha habido alguien que lo ha respaldado? Yo no lo sé, pero desde luego seguro que vamos a ver cosas aún más sorprendentes con el paso del tiempo. Apartado para Cataluña. La profecía decía, mas no se unirán, hablando de los pueblos europeos. Y mirad una vez más qué sucede. El ayuntamiento leridano de Cervera, es una localidad de la provincia de Lleida, declara persona non grata al rey y la Casa Real. Una vez más tensión. Y ahora ya entramos, como no, en lo tan habitual en nuestras conferencias como la misma crisis, las profecías de Isaías, las de Daniel, las de Apocalipsis, que tienen que ver con todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente y afecta al resto del mundo. Israel insta a sus ciudadanos a abandonar rápidamente Turquía. ¿Cómo puede ser? Pues porque se temen que vayan a por ellos allí. El Estado Islámico planea un ataque inminente contra niños judíos en Turquía. ¿Quién está detrás de todo esto? Hemos hablado ya muchas veces, pero van a conseguir sus propósitos. Como siempre, más de lo mismo. Cada semana sigue habiendo más cuestiones que tienen que ver con esas partes del mundo de Medio Oriente, pero que van a tener repercusión absolutamente a nivel mundial. Combate a los occidentales. Es el SMS yihadista que han recibido jóvenes en Molenbeek, en Bruselas. Se está enviando SMS unos a otros con esto, con este tipo de mensaje. Mis hermanos, ¿por qué no nos unimos para combatir a los occidentales? Una vez más, sí, sucede todo en Medio Oriente, pero ¿y el resto del mundo? Una vez más, con miedo. Se registran explosiones y tiroteos en la capital de Libia. Sigue estando la situación como está, para variar durante ya bastante tiempo. Y son los que aparecían en la profecía bíblica, por nombre. Al-Assad dice, el terrorismo en Siria es apoyado por Turquía, Arabia Saudita y países de la Unión Europea. Además, el mandatario sirio lamentó que varias naciones no aportan nada a la lucha contra el terrorismo internacional. Ya veis, cuando oyes lo que dice uno y lo que dice el otro, varía. Pero desde luego, aquí se ven todos implicados, todos los actores de la región y los que están bastante más lejos que mueven también los hilos, cómo no. Ankara tiene serias preguntas que responder. Reacciones al revelador informe de RT sobre el Estado Islámico. Ankara se ha convertido en objeto de críticas por comercializar ilegalmente petróleo y apoyar al Estado Islámico después de las nuevas pruebas hechas públicas por RT. Que veis todo ese convoy de camiones cisterna cargados, dicen, de petróleo que procede precisamente de Siria, de donde el Estado Islámico está dominando aún, y van dirección ¿hacia dónde? Hacia Turquía. Bueno, pues no es lo último que vamos a ver en relación a esto. Dice, Turquía tiene que dejar de ayudar al Daesh en sus actividades asesinas. Y ya veremos qué otras noticias al respecto. No hay duda de que Turquía ha ayudado al Estado Islámico a ganar enormes ingresos en el pasado reciente con la venta ilegal de petróleo. Y ahora vamos a Europa y vemos, evacúan por alerta de bomba el aeropuerto de la ciudad sueca de Gotemburgo. Y esto es Suecia. Impresionante, ¿eh? Temor en todas partes. La policía turca mata a tiros a 16 refugiados sirios en su frontera, entre ellos 3 niños.
Vaya situaciones. Al menos 6 muertos y 23 heridos en un ataque contra un autobús policial en Turquía. Nuevo registro policial en Bélgica, vinculado a un presunto terrorista que planeaba otro ataque. Estas son las noticias que nos van llegando. Estado Islámico incita a yihadistas alemanes a atentar en su país como en Bruselas. Y como no hay bastante gente musulmana en Europa, pues ¿qué temor tiene la gente si no los conoce personalmente, verdad? Al ver todo este tipo de noticias, pues ya veréis la reacción de algunos, que era de esperar tristemente, pero que era lo normal que aconteciese porque es lo que parece ser que se está buscando. Y ya lo veremos en breve. Al menos 2.658 personas mueren en Siria durante el mes de marzo estando vigente el alto el fuego. Pues menos mal, que es estando vigente el alto el fuego, que si no... Turquía es el proveedor clave de armas y equipo militar del Estado Islámico. A lo largo de 2015, los grupos terroristas que actúan en Siria recibieron a través de Turquía explosivos y sustancias químicas cuyo valor se estima en 1.900.000 dólares. No es lo último de Turquía, ya lo veis. No todo tiene que ser cuestión de petróleo, aún hay más. Cuestiones de proveer armas y equipos militares al Estado Islámico. Está apareciendo mucho Turquía, mucho en la escena internacional. ¿Cómo va a terminar Turquía? Pues os aconsejo una vez más, mirad el libro de Urias Smith, que habla precisamente comentando versículo por versículo sobre Apocalipsis. Y veréis que lo que él aplicó para su tiempo, porque había unos momentos de convulsión que parecían que ya cuadraban con la profecía en ese entonces, él interpretó la zona del Éufrates como Turquía, se iba a secar, iba a pasarlo mal, desaparecer prácticamente, pues mirad, quizás se equivocó de unos años, pero la interpretación profética parece ser que no estaba muy errada, y todo esto puede ser que tenga que ver también con lo que vendrá después. En fin, tiempo al tiempo, pero estemos atentos. Vamos a ver el vídeo donde Vitaly Churkin dice: Turquía es el proveedor clave de armas y equipo militar del Estado Islámico. La verdad, como siempre, el petróleo tiene mucho que ver, y así lo escribieron los pioneros adventistas y otros adventistas en años posteriores, como esta sería la clave, petróleo, el gas, para mover grandes intereses económicos en esa zona y generar lo que está aconteciendo, estas grandes guerras en esos lugares, pero que a su vez alguien también sacaba rédito de ello y alguien estaba deseando que todo eso se terminara de consumar y lo prepararían bien, porque el mismo Vaticano tiene intereses en una zona muy cercana allí y necesita que todo esté muy, muy tranquilito en el momento en que ellos pongan algo en Jerusalén. Pero bien, mientras todo eso se está preparando, nosotros vamos a seguir viendo aún más datos. Irak, al menos 1.119 muertos por actos de violencia y terrorismo en marzo. Ya veis, en tan solo un mes. En Estados Unidos evacúan una terminal de autobuses por amenaza de bomba. También allí tienen temor. Y antes os decía, las represalias, lo que era de esperar que aconteciera. Un vídeo muestra el brutal atropello de unos ultras a una mujer musulmana en Molenbeek, en Bélgica. Los hechos sucedieron este sábado durante los disturbios por la manifestación de la ultraderecha en el mencionado barrio bruselense. Las imágenes muestran a una mujer siendo arrollada por un Audi A1 de color blanco que llega a pasarle por encima. Tras dejar a la mujer tendida sobre la carretera, el copiloto del vehículo incluso parece inclinarse por la ventana para tomar una fotografía. Pues bien, si queréis ver las imágenes, miradlas, pero os advierto que son duras. Ya veis que importa poco la vida de alguien, Solo porque sea una persona ya que vaya con atuendo de ser musulmán, ya pueden hacer esto. Y si es una buena persona de verdad, ¿qué pasa? ¿No puede serlo porque es musulmana? Una vez más, mirad, la gente va a radicalismos, pero desde luego la situación que está aconteciendo es lo que era lógico que terminase pasando. Y recordemos, la Carta de las Tres Guerras Mundiales entre dos grandes masones luciferanos hablaban de que levantarían prácticamente lo que está aconteciendo ahora, el mundo occidental contra el mundo
de ese lugar oriental o de Medio Oriente y con la cuestión del sionismo. Todo va implicado, está pasando y evidentemente aún veremos cosas más graves por los dos bandos. Desde luego, tomarse la justicia uno por su mano y de este modo es realmente lamentable. ¿Y qué decimos? ¿Que aquí lo que impera es cristianismo? Pues evidentemente viendo estas cosas no suena mucho a cristianismo tampoco, ¿no? ¿Será el ateísmo? ¿Será la tontería? ¿Será la poca humanidad hacia el prójimo? ¿A Jesús le importaba de donde fuera uno u otro? ¿No los curaba a todos? ¿No les daba a todos el mensaje? ¿Y nosotros por qué hemos de odiar a otras personas? Porque crean distinto a nosotros. No todos son culpables de lo que se hace. Pero ya sabéis, como siempre, pagan justos por pecadores. Yo desconozco la vida de esta mujer, pero desde luego, haya hecho lo que haya hecho, es muy triste ver que alguien hace o toma estas medidas. Y cosas peores veremos. Ciencia y tecnología. Recordemos que Daniel nos hablaba de ello, iría en aumento. También hemos de pensar que la expresión, cuando él escribe, es un hebraísmo, y cuando dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, sería que también buscarían el conocimiento, pero el conocimiento de la profecía. Y la ciencia se aumentará, tiene que ver con ello. Pero evidentemente puede tener la otra aplicación sobre el conocimiento científico, tal como se conoce a nivel mundial. Pero recordemos que hay hebraísmos, y los hebraísmos tienen una significación que con el paso del tiempo se pierden si no sabes ese idioma y no eres de esa época, porque incluso distintas épocas pueden cambiar los significados de un dicho. Con lo cual, eso lo debemos tener presente incluso para cuando Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe. ¿Entendéis? Pues si no os creéis que eso era también un hebraísmo, mirad todo lo que hemos presentado al respecto para demostrar que Jesús vuelve en 2031, y no son bromas. Pero vamos ahora a esto. Presentan en Moscú un proyecto de producción de combustible para una pila nuclear. Ya está lista en Rusia la tecnología que permitirá fabricar pronto la primera partida de baterías betavoltaicas compactas con núcleo de níquel radioactivo. Va a ser una revolución. Y mirad para qué pueden llegar a servir este tipo de baterías de níquel 63 que hablan. Podrían ser utilizadas en el espacio, en las regiones con condiciones climáticas extremas, como el Ártico, o en medicina, para alimentar los dispositivos sanitarios implantados, especialmente los marcapasos. Y además su duración podría ser de 50 años. Desde luego vamos a ir viendo cambios en este mundo. Y apartado para Latinoamérica. Una imagen creo que muy elocuente. Cuando veis algo así, ¿en qué pensáis? ¿Son vendedores de algo? ¿O son personas que van a intentar evangelizar a otros en su creencia? Pues bien, mirad, habrá sanción para los religiosos que interrumpan la paz y tranquilidad en los hogares mexicanos. El Senado de la República se encuentra trabajando en una nueva ley a favor del respeto a la privacidad domiciliar en relación a las libertades religiosas. Hay muchas quejas, la gente está harta de que les llamen a la puerta y por cuestiones religiosas también, y aún más. Como consecuencia, se quiere legislar al respecto. Nada de hacer todo eso. Incluso se habla de sanciones de hasta 6 semanas de cárcel a personas que, una vez apercibidas por el usuario de la casa de que no desean recibirlas, insistan de manera recurrente. ¿Y quién se señala en principio que hace esto? Testigos de Jehová, la Iglesia del Tercer Día y la Iglesia de los Últimos Tiempos. Bueno, también hay otras denominaciones que hacen esto. Pero hay algunos que ciertamente son bastante más insistentes que otros y a veces pesados. ¿Es verdad? Pesados. Pues bien, ahora mirad qué se puede conseguir con esto. Además, se habla de algo a tener en cuenta. Mirad, violaciones a la libertad de culto. Obligar a la lectura de la Biblia no solamente violará el principio de la libertad de culto, sino que pondrá a los profesores en una situación en que no pueden explicar algo,
y a los alumnos en una situación en que no van a poder entender lo que se les lee. La libertad de culto, libertad religiosa o libertad de conciencia es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna religión o de no creer o validar la existencia de un Dios, ateísmo y agnosticismo, y poder ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla. Ofensa al culto por el ultraje público a las personas que lo profesan o a los ministros de culto. El que de cualquier manera ofendiere a alguno de los cultos tolerados en el país, ultrajando públicamente a sus ministros o a las personas que profesan dicho culto, será castigado con 3 o 12 meses de prisión. ¿Sabéis qué implica esto? Pues que es un tipo de ley que podrá ser como una goma elástica y se podrá adaptar a la pretensión de lo que algunos quieran decir, que dice esta ley. Porque ahora imaginaos que hablas sobre el Vaticano, en ese lugar, que denuncias al papado lo que están haciendo, que denuncias también protestantismo apóstata, que denuncias también religiones que tienen que ver con cuestiones de espiritismo. ¿Qué va a pasar? ¿Lo veis? ¿Sabéis cuando el Papa decía no hacer proselitismo para que nadie cambie de religión? Porque todos estamos unidos y hemos de ir juntos, pues será esto. Y bien, era de esperar. Todo se va fraguando. Por eso, en los últimos tiempos, dar el mensaje va a costar horrores, porque el círculo se irá cerrando para que cada vez más cueste hacer eso. Desde luego, algunos se lo han ganado a pulso por pesados, es verdad. Pero era de esperar que cuando se está buscando ese ecumenismo, se está buscando que la verdad auténtica no se promulgue, no quede comprendida por la gente que la desconozca, pues eso debía pasar. Y quizás esta medida la iremos viendo en más lugares, tiempo al tiempo. Apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ya sabéis todo lo que aconteció allí, pero también los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, y hubo el diluvio. 4 jóvenes identificó, bueno, ya lo veis que está escrito un poco así, después de Septa arrebatado, grabado en un vídeo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues resulta que unos chiquillos, fueron capaces, teniendo 6 o 7 años, de hacer un lío tremendo en un lugar en concreto con otras personas adultas, incluso maldiciendo, escupiendo a un pasajero. Niños tan pequeños demostrando una violencia y un poco respeto hacia los demás total. Se está llegando a unos puntos que dices, esto antes no pasaba. Podía haber un niño que fuera un poco especial, por decirlo de algún modo, pero esto parece ser que empieza a abundar. Bueno, pues se grabó todo un vídeo incluso al respecto y se habla de cuidado porque hay que vigilar por qué pasa esto, hay que tomar medidas. Pero seguro que la violencia en los niños irá creciendo, ya lo vimos también en la conferencia anterior. Vetan ley que evitaría que religiosos participaran en bodas gay. Coca-Cola y otras marcas de renombre en Georgia se unieron a la NFL, a figuras de Hollywood prominentes y estudios de cine, para instar el rechazo de la propuesta. Algunos amenazaron con boicotear al Estado si no vetaba la ley. Estuvimos hablando también la semana pasada sobre esto. Pues ahora otros se han añadido a lo mismo. Marcas que ya veis cuáles son. Bueno, pues una vez más nos damos cuenta que hay algo detrás que mueve también a ese tipo de empresas que están conectados entre ellos. ¿Sociedades secretas? ¿Algo más quizás? ¿Y qué van a conseguir? Pues instaurar el tema de homosexualidad cada vez más por todas partes y legislándolo, haciendo presión para que sea así. Tiempo al tiempo, porque aún veremos más cosas de estas. Y mirad también esta otra noticia de Colorado. Ahora a los niños también les enseñan, niños que ya veis que son pequeñitos, sobre temas de homosexualidad.
diversidad sexual, libros escritos, etcétera, etcétera. Hay padres que dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Pues una vez más, todo esto es la tendencia que el mundo va a llevar. Estaba previsto, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, lo mismo. ¿Y está pasando o no? Pues sí, está pasando. Y más que pasará. Y en estos años que quedan para el retorno de Cristo, que nadie piense que las cosas van a cambiar rápidamente de un día para otro y que esto no va a suceder más. Niños de primer grado planearon envenenar y matar a uno de sus compañeros. Niños de 6, 7 años. Ya veis que son puntos distantes, distintos también. Esto en Alaska. ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué educación están recibiendo? ¿Qué influencias están teniendo? Que se están volviendo así. Antes podía pasar algo así y era una excepción que todo el mundo quedaba perplejo, si es que pasaba. Y ahora ya lo veis en un momento. Y hay más noticias al respecto, solo os estoy mostrando algunas, ¿eh? Pues si la base en casa no es buena y no se educa como se debe educar, ya sabéis lo que acontece, ¿no? Es normal. Y si el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, ¿qué es lo que va a haber cada vez más? Maldad. ¿Qué es culpa de Dios que suceda esto? No, es culpa nuestra porque somos borregos y queremos ser borregos. Queremos ir a la nuestra pasando de Dios. Pues nos va a pasar factura el tema, es lógico. Si no estás con Dios, el otro estará contigo. No hay vuelta de hoja. Y esto cada vez irá peor. Y mirad esto. ¿Os suena de algo comamos y bebamos? Los que conocéis la Biblia seguro que sí. Es el texto de Isaías 22:13 que dice: y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, ¿y este texto no se está dando también ahora? Una quinta parte de la población mundial será obesa en 2025. Un estudio publicado en la revista The Lancet concluye que entre 1975 y 2014 el número de personas con obesidad ha pasado de 105 a 614 millones, casi nada, ¿eh? El informe subraya para España que en menos de 10 años el 29,5% de las mujeres y el 31,6% de los hombres padecerá esta enfermedad crónica. Se deben implantar de forma rápida nuevas políticas que frenen el aumento del peso y que incluyan un entrenamiento en el cuidado de la salud y en comer sano. Pues ya veis, qué triste que las personas con el conocimiento que hay hoy en día, que está al acceso de cualquiera, se vaya a esto. ¿Por qué? ¿Habéis hablado con personas? Les dices, os debéis cuidar, debéis tener un cuerpo bien, una mente clara, como consecuencia, bla, 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 y que os dicen, mira, ¿sabes qué? A comer y beber, que la vida aquí son 4 días. Claro. Y encima 4 días que los van a pasar fatal porque ni moverse pueden apenas. Vaya calidad de vida más pésima. Ya no hablo de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es que aunque no creas en nada, al menos cuídate un poco, porque sabes que eso va a repercutir en tu salud. Pero a la gente les importa una morcilla, y literalmente, porque se consume y mucha. Bueno, pues, ¿qué está pasando? La gente tiene otro Dios por encima de Dios, que es su estómago, su vientre. ¿Y qué prefieren? Comer y beber y otras cosas más, pensando que la vida son 4 días y en cualquier momento, ¡pam!, te vas al cañete, que se dice, ¿verdad? Que te mueres. Pues, ¿por qué sucede eso? Porque la gente vive sin esperanza y sin Dios, sabiendo lo que hay y no quieren. Bueno, pues nosotros debemos decirles las cosas, advertirles, y quizás hemos de esperar a que algunos de ellos estén pachuchos para hacerles referencia, ¿ves cómo te debes cuidar? ¿Verdad que cuando ves venir la muerte no te hace ninguna gracia? ¿Cuando te deben tratar tampoco? Pues cuídate, porque si no estás bien para lo que viene, no vas a aguantar. Y la gente debe saber que Cristo vuelve, y deben saber que haciendo eso están pecando contra su cuerpo, que se lo ha dado el Señor y ha sido comprado por sangre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual es despreciado también haciendo esto.
Pues el cristiano debería ser una persona que se cuidara de verdad, que tuviera la tendencia al vegetarianismo, que hiciese deporte, que se moviera, que se cuidara en todos los ámbitos. ¿Es así siempre? ¿O se buscan excusas diciendo también, yo como hago oración bendiciendo los alimentos, da igual si me como marisco que si me como un cerdo? Bueno, pues ir bendiciendo los alimentos así y a ver si nos pasa factura eso. Hay personas que a veces quieren tener dos dedos de frente y tergiversan los textos bíblicos para hacer decir lo que no dicen. Y así, tan contentos. Pues ya se lo encontrarán, porque Dios también pasará factura sobre eso. Despreciamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Desgracias. Pues han habido unas cuantas, vamos a pasar solo algunas de ellas. Al menos 23 muertos, parece ser que después aún han sido más, más de 70 heridos también al derrumbarse un puente en la India. Estaba en fase de construcción y de repente, boom, se desploma con todo lo que había por allí cerca, muriendo y quedando heridos, afectados, cómo no. Más accidentes. La Semana Santa en España deja 41 muertos en las carreteras, 13 en el del autobús de Erasmus, que ya estuvimos comentando también. En pocos días, qué cantidad de muertos. Un accidente de autobús en Guatemala deja al menos 19 muertos. Tampoco son pocos, ¿eh? Una avioneta se estrella en Canadá y mueren sus 7 ocupantes. Por cierto, esta semana han habido varios accidentes de avionetas, que han solido morir unas 2 personas en cada vez que ha acontecido, ¿eh? Pero ya lo veis, uno tras otro. El conductor francés del accidente de la Nacional 2 tenía el carnet retirado y antecedentes. Esto muy cerca de aquí, a pocos kilómetros de donde nosotros estamos, en la frontera ya prácticamente con Francia. ¿Y sabéis lo peor de todo? El conductor del vehículo, claro, con alcohol en su cuerpo, se encontró una botella de vodka en el coche, iba acompañado con otros más, llevaba, no sé si eran 7.000 euros también en metálico en el coche, a ver quién lleva eso habitualmente, y esto no es todo, le habían retirado el carnet por puntos en Perpiñán, en Francia. No podría conducir, con lo cual es impensable que llevara coche, pero no, porque eso sucede y mucho, que aún hay muchas personas que están sin carnet de conducir y van con el coche igual, y había sido retirado también porque había dado varios positivos de alcoholemia, y así tantas cosas más. Pues ¿quién pagó el pato? Unos pobres trabajadores que iban hacia su restaurante o el bar donde trabajaban y terminaron muertos. Total, 7 muertos. Hoy mismo decían en las noticias que 2 de los trabajadores que iban en ese coche compartían coche desde Figueras, una población cercana aquí, hasta donde iban a trabajar en la frontera con Francia. Van juntitos en el coche y detrás, 2 o 3 coches después, iba el jefe de ellos y vio el accidente como murieron precisamente sus trabajadores. Bueno, pues ya veis, por la mala cabeza de algunos, otros también pierden la vida. Incendios. Un gran incendio devora un rascacielos en los Emiratos Árabes Unidos. Ya veis que últimamente están habiendo grandes incendios, grandes porque son de edificios colosales en esos lugares, donde todo es desperdicio de lujo impresionante. Pues, ¿qué ha sucedido? Una vez más, incendios impresionantes. Mirad si no las imágenes de esto. Recordemos que hay una profecía escrita por Ellen White que dice que habrá edificios enteros, enormes, que van a ser pulverizados por las llamas. Antes del fin del mundo va a acontecer también eso. Pues ya es curioso que precisamente en esos lugares de tanto lujo donde hay este tipo de edificios ya lleven algunos de seguidos, ¿eh? Tornados. En Estados Unidos, potentes tornados dejan varios heridos y causan daños materiales en Oklahoma. Inundaciones. Las intensas lluvias cortan carreteras e inundan gran parte de A Coruña, en Galicia, en España. Imágenes, como siempre, de agua por todas partes. Y ahora entramos en cambio climático. Laudato si. Disminuye por segundo año consecutivo el nivel de hielo en el Ártico por las altas temperaturas. Las altas temperaturas han provocado la pérdida de 620.000 millas cuadradas de hielo ártico desde 1979.
El hielo invernal registrado en el Ártico ocupaba la semana pasada 14,52 millones de kilómetros cuadrados frente a los 14,54 de un año antes. Los científicos son poco optimistas y creen que seguirá mermando. Una vez más nos hablan solo de una parte, porque luego por el otro parece ser que los hielos no decrecen, sino al contrario. Pero bien, se van produciendo este tipo de noticias. Y mirad esto que veis aquí, que está en inglés, y vamos a ver, y doy las gracias a la persona que me ha hecho la traducción, porque creo que vale la pena leerlo. Otro alarmista del cambio climático admite cuál es el motivo real tras el pánico del calentamiento global. Atención a esto, ¿eh? Los alarmistas del clima quieren que el público crea que están tratando de evitar un holocausto mundial, pero lo que realmente quieren es algo completamente diferente. Fraude. Mientras que los alarmistas de calentamiento global han hecho un buen trabajo de difusión del pánico, no han sido tan buenos en ocultar su verdadera motivación. Sin embargo, otra razón se ha deslizado y revela el catalizador que impulsa el pánico sobre el clima. Nos han venido diciendo por casi 3 décadas que el hombre tiene que cambiar sus emisiones de combustibles fósiles o chamuscarán la Tierra con el calentamiento catastrófico. Científicos, políticos y activistas han mantenido la narrativa de que su preocupación es solo sobre el cuidado de nuestro planeta y sus habitantes. Pero esto simplemente no es cierto. La narrativa es un engaño, es algo completamente diferente. Si fueran honestos, los alarmistas del clima admitirían que no están trabajando febrilmente para mantener las temperaturas globales bajas. Reconocerían, por el contrario, que están inmersos en el objetivo de bajar el capitalismo y establecer un estado global de beneficencia. ¿Qué está diciendo? ¿Objetivo de bajar el capitalismo y establecer un estado global de beneficencia? ¿Tiene dudas? Entonces escuche las palabras del exfuncionario sobre el clima de las Naciones Unidas, Othmar Edenhofer. Dice así: uno tiene que liberarse de la ilusión de que la política climática internacional es la política ambiental. Esto no tiene casi nada que ver con la política ambiental, con problemas como la deforestación o el agujero de ozono, dijo Edenhofer, que copresidió el Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático, grupo que trabajó en la mitigación del cambio climático del 2008 al 2015. ¿Cuál es el objetivo de la política medioambiental? De hecho, nosotros redistribuimos la riqueza del mundo a través de la política climática, dijo Edenhofer. Caray, qué cosas, ¿eh? ¿Cuestión económica, entonces? ¿Redistribuir la riqueza del mundo por la cuestión climática? Para aquellos que quieran creer que tal vez Edenhofer dijo eso sin querer y que no fue eso realmente lo que quiso decir, consideren también lo que dijo hace 5 años. La próxima cumbre mundial del clima en Cancún es realmente una cumbre económica durante la cual se negociará la distribución de los recursos del mundo. Interesantes palabras, ¿eh? Así de locos como se escuchan, los comentarios de Edenhofer, sin embargo, son consistentes con otros alarmistas que han derramado el secreto sucio del movimiento. El año pasado, Cristiana Figueras, secretaria ejecutiva de la Convención, en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hizo una declaración similar, y ya lo mostramos nosotros en conferencia. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que nosotros mismos estamos preparando la tarea intencional, dentro de un periodo definido de tiempo, de cambiar el modelo de desarrollo económico que ha estado vigente durante al menos 150 años, desde la Revolución Industrial. Ella dijo en anticipación de la Cumbre del Clima de París del año pasado. Esta es probablemente la tarea más difícil en la que jamás nos hemos puesto nosotros mismos, que es intencionalmente transformar el modelo de desarrollo económico por primera vez en la historia humana. El plan es permitir a países del tercer mundo que emitan tanto dióxido de carbono como deseen, porque, como dijo Edenhofer, para enriquecerse hay que quemar carbón, petróleo o gas, y a la vez limitar las emisiones en las naciones avanzadas. Esto, por supuesto, frenará el crecimiento económico en las naciones desarrolladas, pero se merecen ese destino porque básicamente se han apropiado del ambiente de la comunidad mundial, dijo. El fanatismo ha ido tan lejos que un profesor ha sugerido incluso
que necesitamos entrar en una depresión para combatir el calentamiento global. Tal vez Naomi Klein resume mejor el alboroto del calentamiento en su libro Esto lo cambia todo, capitalismo versus el clima. ¿Qué pasa si el calentamiento global no es solo una crisis? Klein pregunta en un avance de un documental inspirado en su libro. ¿Qué pasa si esta es la mejor oportunidad que jamás vamos a llegar a tener para construir un mundo mejor? En su mente el mundo debe cambiar o ser cambiado, porque un sistema económico, o sea, el capitalismo de libre mercado, ha causado la ruina ambiental. Así es como piensa la comunidad alarmista sobre el calentamiento global. Quieren asustar, intimidar y luego asumir comando. Se necesita una crisis para aprovechar, un duende que amenace a la gente para que ellos rueguen por protección contra la amenaza imaginaria. El mundo mejor de los alarmistas es uno en el que gobierne un estado global de beneficencia. Ellos mismos han admitido esto. Pues ya veis, ¿eh? ¿Qué hay detrás, en verdad, de toda la cuestión del cambio climático? Generar un nuevo orden mundial. Y recordad Laudato Si, la última encíclica del Papa. ¿No nos estaba denotando precisamente eso? Totalmente. Una crisis especial. Pues ya está servida. Y seguiremos viendo cómo la cuestión de cambio climático irá fecundando aún más, proliferando. ¿Y qué? ¿Un estado de beneficencia global? Cada vez más crisis, cada vez más paro, cada vez más problemas. ¿Una solución? ¿Quién la va a dar? Resulta que ha sido el Papa el que ha dado la solución y está moviendo a otros países para que se acoplen, siguiendo los dictados de su encíclica. ¿Cuántas veces no hemos mostrado esto en las conferencias? Si no supiésemos lo que hay detrás de todo esto, qué pocas cosas entenderíamos. Una vez más, ya vimos también, recordando cuestiones de conferencias antiguas, cómo las sociedades secretas, la masonería y demás, han estado trabajando vinculados plenamente al Vaticano para conseguir todos estos objetivos. Y muchos de ellos ni se enteran de los que están abajo. Pues bien, ahí más pruebas, más realidad. Y mientras más noticias vinculadas, claro. El deshielo de la Antártida podría doblar las previsiones del aumento de nivel del mar. Esto podría suponer un desastre para muchas ciudades a baja altitud. Las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen a aumentar 1 metro el nivel del mar en 2100 y en más de 15 en 2500. Bueno, no se preocupen por 2500 porque estaremos en el cielo. El calentamiento retrasará la recuperación del hielo cientos de años. Bueno, tampoco os preocupéis por 2100 porque también estaremos en el cielo, si Dios quiere. Otros no, estarán muertos y fritos durante mucho tiempo, durante 1000 años más. Bueno, pero ya veis, las noticias no paran al respecto. La concienciación es por todos lados. Estados Unidos y China firmarán en abril el Acuerdo de París sobre cambio climático para dar ejemplo. Los dos países más contaminantes del mundo también se comprometen a tomar medidas para unirse formalmente al acuerdo lo antes posible este año. Este compromiso ayudará a movilizar a otros países para que el acuerdo entre en vigor lo antes posible, afirman desde Estados Unidos. Y ahora ya entramos en quien está detrás de tantas cosas, y no lo parece aparentemente: Vaticano. Esta imagen es para enmarcar, siempre mirando al obelisco, cómo no, cómo no. Otro viaje papal. El Papa Francisco visitaría El Salvador el 15 de agosto del 2017 para canonizar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el centenario de su natalicio. Parece ser que ya está confirmado. Que se prepare El Salvador con lo que está pasando ya. Líder moral. El Papa recibe en audiencia privada a un niño gravemente enfermo. Ignacio Fucci, de 8 años, con inmunodeficiencia asociativa y un reciente trasplante de médula, estaba acompañado por sus padres. Una vez más, queda como un líder moral. ¿Qué político está haciendo esto? ¿Veis algunos?
Y ahora apartado para jesuitas, sí, de esos mismos a los que pertenece el Papa, sí. Aquí os voy a comentar apenas nada. Es un artículo que no tiene desperdicio y tiene que ver con el Zen. Precisamente esta semana pasada estuvimos hablando de Zen y algunas personas me han escrito al respecto. Pues bien, mirad esto, cristiana y maestra Zen, a solas con el misterio. Cristiana y maestra Zen, esto liga una cosa con otra. Y además estamos hablando de una monja, Sor Ana María Schulter, también llamada Ki-Un-An, nube radiante. Es la fundadora de Zendo Betania, la escuela Zen de laicos en España. Yo no me voy a detener aquí en lo que hacen ni dejan de hacer, porque ya hemos tratado de ello en conferencias de puertas dimensionales. Pero lo que sí quiero que veáis es un dato que hasta que no llegas prácticamente al final del artículo, no sabes, evidentemente, pero que era de esperar para variar. Lo trataremos en puertas dimensionales en las tandas de conferencias que seguimos preparando para cuando podamos seguir precisamente con ello. Pero os voy a dirigir hasta un punto en concreto que aparece aquí. Mirad bien. Echa la vista atrás y rememora su estancia en Japón, conociendo la práctica del Zen en los años 80 de la mano de Hugo Makibi Enomiya Lasalle, padre jesuita y uno de los primeros en abrazar Zen budista y cristianismo católico. Una vez más, ¿a quién vamos a parar? A los jesuitas, como los señores que están haciendo que la cuestión espiritual mística del lejano oriente, espiritismo, pase a estar entre el mundo cristiano y además se empiece a mezclar una cosa con otra, como si nada, como si todo fuera una auténtica maravilla. Y así se va introduciendo aún más el espiritismo entre personas cristianas. Y otros que ya les va a dar igual si hay cristianismo o no, van a ir a lo que van. Todo esto, una vez más, nos va a llevar a algo más, porque si seguimos avanzando en el artículo, nos llega a hablar de cuestión de ligar, en plan ecuménico. Bueno, pues ya veis, más de lo mismo, y los jesuitas siempre detrás. Latinoamérica, Perú. Los obispos de Perú recuerdan que la Iglesia pide un voto consciente y responsable. O sea, que no se ponen en política, ¿no? Madre mía. Señalan líneas claras entre las cuales defensa de la vida y rechazo a la corrupción, evitando dar nombres como ya hicieron dos prelados. Por tanto, luego dicen, no, la Iglesia no se pone en política, solo te dice lo que tienes que votar prácticamente, ya lo veis. En fin, sin comentarios. El cardenal Schönborn y la misericordia. Mirad aquí a uno de los candidatos a ser el futuro papa. De origen judío, y de esto he tratado ya en conferencias anteriores, convertido al catolicismo, sería una persona ideal para pasar el Vaticano al monte de Sion, en Jerusalén, porque sería un judío poniéndose también allí. Pero vamos ahora a lo que nos interesa. Él dice, la misericordia es para todos, si hay verdad y arrepentimiento. El arzobispo de Viena ha abierto al Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia, WACOM, del que es presidente. Mirad que él está tratando del tema de la misericordia. ¿Quién es el otro que está llevando a cabo el tema de la misericordia? El Papa, ¿no? Bueno, es curioso que ahora este señor vaya en esa misma línea. Ya lo veis, ¿qué está moviendo él al respecto? ¿Será que se está preparando la sucesión? Yo no lo sé, pero estemos pendientes de ello, porque evidentemente el Papa Francisco no va a ser el último, tened eso claro. Mirad qué llega a decir él hablando de la misericordia por todos lados. Para responder a esta pregunta, una sobre la verdadera misericordia divina, es necesario penetrar en el corazón del hombre, en lo que se llama misterio de iniquidad, entre comillas.
Señores, misterio de iniquidad en la Biblia no tiene nada que ver con esto. El misterio de iniquidad en la Biblia es el Vaticano. Ya va siendo hora de que nos enteremos y dejemos de engañar a los demás. Qué bien hacen el trabajo estas personas para cambiar la interpretación profética de lo que resulta evidente viendo todos los textos y ellos aplicarlo a lo que les va bien, sacándose el muerto de encima. Qué triste. Y tanta gente creerá en sus palabras. Ojalá la gente se dedicara a buscar lo que debe buscar en la palabra de Dios, en la historia, y darse cuenta que los están engañando. Pero ya se sabe, hay personas que ya les va bien estar engañados. Prefieren seguir así, decirme que si soy un hijo del diablo, que si soy un no sé qué, y que tendría que estar muerto y quemado, y mi familia, y no sé qué más. Como sigo recibiendo mensajes así. Pero la verdad es la verdad. Y podéis amenazar, podéis matar, podéis decir, pero la verdad no la vais a cambiar. Y algún día tendréis que estar ante Dios. O no llegaréis, porque sencillamente vais a quedar, ya sabéis cómo. Esperamos que aún los que tenéis esta cabeza tan dura, porque os da la gana, os dejéis tocar por el Espíritu Santo. Y ojalá cambiéis, y a ver si nos vemos en el cielo todos. Que de eso se trata, no de ir odiando a nadie, pero diciendo las verdades y siguiendo la voluntad de Dios, como toca. Os perseguirán. Pues una vez más, las palabras de Jesús siguen siendo un hecho. Evangélico fue golpeado y encarcelado por no convertirse al catolicismo. ¿Dónde? En la región de Oaxaca. Una vez más de lo mismo. Y el Vaticano no dice nada de eso, Curioso. Bueno, con el ecumenismo se va a solucionar todo, por supuesto. Aullar ricos. Mirad estas imágenes porque son bastante elocuentes por sí mismas. ¿Cómo es una boda que cuesta 1.000 millones de dólares? Habéis oído bien, 1.000 millones de dólares. Pues bien, evidentemente es una boda de personas muy ricas. Y es una boda real. ¿O no? Mirad esto. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué porcentaje de novias en todo el mundo podría permitirse una boda así? Pues mirad, el vestido de Elisab, completamente cubierto en cristales y piedras preciosas, valorado en unos 25.000 dólares. Actuaciones en directo de artistas como Enrique Iglesias o Jennifer López, paredes cubiertas de flores frescas evocando jardines idílicos, y así hasta un total de 1.000 millones de dólares que se rumorea que costó la boda. Él 28 años, ella 20. Y evidentemente pobres, no. Claro, es evidente. Todo en un restaurante de los más lujosos de Moscú. Aquí el vestidito en cuestión, que la verdad dices con menos hubiese quedado más mona la chica, pero bueno, para gustos. Y un total de 600 personas que daban el paso perfectamente vestidos y en sintonía, con la marcha nupcial, etcétera, claro. ¿Qué más había? Pues coches como esas marcas tan baratitas, un Rolls Royce, en fin. Aquí veis parte de lo que estaba en la boda, como todas las personas cuando se casan, más o menos, ¿no? Y alguien más que también actuó sobre el escenario y donde ya subieron todos los invitados a cantar, saltar y demás, Sting. En fin, que claro, ¿qué hacen los cantantes? Pues donde les pagan van. Y todo este derroche es necesario, todo este lujo es necesario, cuando hay tanta gente que lo está pasando mal. Bueno, pues en fin, esto es lo que hay, así va el mundo. Aullad ricos por las miserias que os vendrán, dice el Santiago en su epístola. La actuación de los cantantes que hemos citado, aquí los tenéis. Pero mirad también esto. Un multimillonario saudí llega a Londres con una flota de coches de oro. Y así empiezan a pasear por las calles de Londres, 4 coches bañados en oro. Entre ellos se puede observar un Mercedes de 6 ruedas, cuyo precio oscila a los 534.000 dólares, y un Lamborghini valorado en 506.000 dólares. Diréis, bueno, envidia la tuya porque no puedes hacer esto. Bueno, es que tampoco ganas, la verdad.
pero sabiendo que hay tantas personas que lo pasan mal hacer esto, es que llega un punto en que piensas, ¿tienen conciencia? ¿O se pitorrean del pueblo en general? No sé, pero se lo deberían pensar un poco, porque la vida de derroche aquí, haciéndose o permitiendo que los otros lo pasen tan mal, ¿creéis que Dios se va a quedar igual? Y da igual si creen en Alá, que si creen en el Dios nuestro, que si creen en lo que crean. Se van a encontrar con lo mismo al final, ¿eh? Y va a ser con Dios, el auténtico, por supuesto. Pues ya veremos qué les dice, ¿eh? Pero pensad que antes del fin del mundo, los ricos lo van a pasar fatal, ¿eh? Tened esto presente, está profetizado. Estados Unidos. La policía hiere de bala a un hombre que entró armado en el Capitolio de Estados Unidos. Ya veis que últimamente esto está aconteciendo bastante. Además, un tiempo atrás esta misma persona ya interrumpió una sesión de la Cámara de Representantes gritando «¡Soy un profeta de Dios!». Bueno, pues, en fin, se lo dice. Pero así está la situación, la gente con temor a que alguien haga una locura, ¿no? Y ahora mirad esto, la fractura hidráulica pone a 7 millones de estadounidenses en peligro. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha publicado mapas con las áreas susceptibles de sufrir terremotos de origen natural o provocados por la fractura hidráulica. Y es todo esto que veis aquí. Se están extrayendo demasiadas cosas de abajo del suelo y sin importar los lugares, pues todo esto también pasa factura. ¿Y qué sale de todo esto? Pues resulta que también, mira lo que nos dice aquí. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrió que los hogares ubicados en zonas rurales cercanas a los puntos de fractura hidráulica tienen una concentración de radón, un gas radiactivo de origen natural, un 39% más alta que los ubicados en zonas urbanas sin fractura. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco. Pues ya veis el panorama, pobres personas que están en un entorno rural donde les están haciendo esto cerca. Vaya panorama, ¿eh? Y vas al campo a buscar salud y ñaca. 2 muertos y 2 heridos en un tiroteo en una estación de autobús de Estados Unidos. Como siempre, como todos tienen armas, pues pasa lo que pasa. Control. Dice, sorpresa, los datos de la NSA se utilizarán para encarcelar a gente común. La información de la NSA recogida para proteger la seguridad nacional será utilizada por la policía para encarcelar a ciudadanos por delitos comunes. Aquí ya lo veis, control absoluto y total. Y mirad qué más sucede. En Montevideo, gobierno elimina uso de efectivo en estaciones y taxis. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció la eliminación del pago en efectivo en taxis y estaciones de servicio en un mes. No se descarta que la medida se extienda a otros servicios. ¿Qué está pasando? Pues ya lo veis, el dinero en metálico cada vez menos en todas partes. El control total. Y al final, como todo será electrónico y controlado, o posees la marca de la bestia y lo aceptas, o adiós muy buenas, tú te quedas fuera al margen y vas a ser un peligro, con lo cual ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Entramos en el apartado del lado oscuro. Mirad esto, un hombre desnudo que al parecer pensaba que era un hombre lobo corrió a través de la calle gruñendo y acosando a los automovilistas y peatones. Y la verdad es que además antes hizo otras cosas como decapitar a su esposa y hacer algo sexual con eso. En fin, es algo increíble y esto no es lo único que pasa, no es una excepción, hay más. Y dicen que no iba bebido ni nada parecido, ni drogado. ¿Qué es esto? Pues señores, las posesiones demoníacas existen. Y creéis que lo que dice la Biblia era un cuento, mal lo lleváis, porque cada vez habrá más, hasta el fin del tiempo. Aún habrá mucho más. Y las imágenes no os las paso, pero veríais cómo va corriendo detrás de alguien, que sale corriendo como puede el otro, y después se lanza encima de un coche de policía rompiendo el cristal del parabrisas y gritando de un modo y diciendo, bueno, todo de palabrotas que en el vídeo se los oye pip, pip, cada vez que suenan, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ya lo veis, endemoniados.
Insólito. New York erigirá el templo de Baal en el Times Square el próximo mes. Se decía, ¿esto podrá ser cierto? Bueno, pues es una réplica de la entrada del templo. Y ya sabéis, ese que fue destruido precisamente en Palmira, en Siria. Se pone precisamente ese día en concreto en ese lugar. Y también en Trafalgar Square en Londres. Curioso, ¿por qué? Una puerta en un lado y otro en otro. ¿Portales? ¿Qué buscan? ¿Portales dimensionales? ¿En esos dos lugares? Pues precisamente ya sabéis que en la antigüedad, en ese templo dedicado a Baal, a Moloch, ¿qué sucedía? Pues sacrificios de vírgenes, de niños, aberraciones sexuales, prácticas homosexuales y tantas cosas más. Pues ahora esto se pone precisamente el día 19 en ese lugar. El próximo mes el templo de Baal vendrá a Times Square. Una reproducción del arco de 50 pies que formaban la entrada del templo será instalado en Nueva York y en Londres. Un tributo a la estructura de 2000 años de antigüedad que el Estado Islámico destruyó el año pasado en la ciudad siria de Palmira. Lo curioso de todo esto es que esa entrada a ese templo, que vaya cosas se hacían más poco agradables y tan demoníacas, será el 19 de abril, que curiosamente es cuando coincide con una festividad satánica, para variar, que era el culto a Belenos, y que tenía que ver, en definitiva, con Satanás directamente. Y era un periodo de 13 días que duraba, que era conocido como el sacrificio de sangre a la bestia. Bueno, pues da que pensar, ¿no? Da que pensar como mínimo. Florinda Meza asegura que se le apareció Chespirito. Esto a las personas de Latinoamérica seguro que les suena. Aquí en España esto no llegó, pero allí fue muy popular. Fuentes cercanas a Florinda aseguran que le ordenó no vender la casa que le heredó. Se muere este actor y ya veis, a su esposa le sucede esto. Qué cosas, ¿no? Los muertos hablando. Pues ¿qué es esto sino espiritismo, en definitiva? Colorado comenzará a repartir libros satánicos en las escuelas públicas a los niños, porque ahora todo esto ya tiene que estar tolerado, es libertad religiosa y esto pues tiene derecho como todo lo demás. La escuela, dicen, no puede discriminar los diversos puntos de vista, dijo la atea Ann Latman a la radio KVNF. Si se va a distribuir literatura cristiana, también se debe permitir la distribución de cualquier otro punto de vista como el ateísmo, el satanismo, el budismo. Y así los niños, pues ya veis de que se van a empapar. Suerte tienen aún en Estados Unidos, gracias a Dios, que pueden tener los niños en casa y educarlos ellos. Porque esto aquí es imposible, te quitarían los niños. Pero esto está pasando allí, resulta que aquí, donde nosotros estamos, a los niños se les hacen clases de yoga, de meditación, de posturas en loto y tantas cosas más vinculadas al espiritismo. Y si los niños no dicen nada a los padres no se enteran y no pueden recurrir a esto. Y como la mayor parte de gente estas cosas ya les parecen bien porque les han vendido que esto es lo mejor para que los niños estén tranquilitos y aprendan más, pues como no saben nada de lo que hay detrás, ya les va bien. Por tanto, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Os dais cuenta lo que significa tener hijos ahora en la actualidad? Por un lado, por el otro, o por todos lados van a ser minados continuamente con cuestiones que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Y qué niños van a ser salvos? ¿Quién pasa más horas educando al niño? ¿Los padres o el resto? ¿Los medios de comunicación? ¿La tele? ¿Los videojuegos? ¿La escuela? Una cosa sería que les enseñaran lo básico del colegio, como siempre ha sido. Pero ahora, ¿qué se está añadiendo ya? Cada vez a peor. Y esto no lo para nadie. ¿Y aún queréis tener hijos? Israel. Gran rabino sefardí. Los no judíos inmorales no deben vivir en Israel. El gran rabino sefardí Israel Yosef Itzhak volvió a realizar insólitas declaraciones.
no son las primeras que hace así de trepidantes. Dijo que los no judíos no deben vivir en la tierra de Israel, sino se rigen por las 7 leyes de Noé. Es curioso, porque lo de las 7 leyes de Noé bíblicamente no salen, pero ellos las tienen recogidas, dicen, y, en fin, algún día quizás también deberemos tratar sobre eso. Según la ley judía, los gentiles no deben vivir en la tierra de Israel, dijo Yosef en un sermón. Si un gentil no está de acuerdo con asumir como propias las 7 leyes universales éticas de Noé, debemos deportarlo a Arabia Saudita. Cuando llegue la verdadera y completa redención, eso es lo que debemos hacer. Verdadera y completa redención habla, ¿eh? ¿Nos está hablando de un Mesías? ¿Nos está hablando de un tercer templo? La única razón por la que todavía se les permitió vivir a los no judíos en el Estado judío fue el hecho de que el Mesías aún tenía que llegar. Si nuestra mano fuera firme, si tuviéramos el poder de gobernar, eso es lo que debemos hacer. Pero la cosa es que nuestras manos no son firmes y estamos esperando el Mesías, agregó. Lo están esperando. Vino Jesús y no lo quisieron reconocer. Aún esperan al Mesías. ¿Qué Mesías les va a venir? Pues Satanás haciéndose pasar por el Cristo. ¿Os dais cuenta cuántos van a caer en el gran engaño? Yosef agregó que a los gentiles que se comprometan a adoptar en las leyes de Noé un código moral básico que incluye la prohibición de negar la existencia de Dios, blasfemia, homicidio, relaciones sexuales ilícitas, robo y de comer un animal vivo, se le permitirá permanecer en la tierra y cumplir las funciones reservadas a los gentiles en el servicio a los judíos. Al igual que su padre, el legendario rabino Obadia Yosef, Yitzhak Yosef ha desatado la polémica con sus declaraciones. O sea que ya le viene de familia. Hace 2 semanas dijo que los israelíes deberían matar a los terroristas armados con cuchillos y sin miedo a la ley. Esto es, la ley del Estado de Derecho democrático que él no respeta explícitamente, según pone el artículo. Si un terrorista aparece con un cuchillo, se le ordena, por la ley judía, matarlo, dijo Yosef en la sinagoga Yasadim de Jerusalén. Ustedes no deben tener miedo, ha insistido, citando la antigua exhortación rabínica, al que viene a matarte, debes matarlo primero. Yosef advirtió a los israelíes que no se preocupen por las declaraciones de los jueces o de los generales del ejército. Cuando se enfrenten a un asaltante armado, no deben preocuparse de que alguien les cite a la Suprema Corte de Justicia o de lo que digan los jefes del ejército. Si bien Israel es una democracia y las palabras del rabino jefe no tienen efecto legal, tienen un efecto de opinión pública que influye en la población religiosa que lo sigue como líder. Representa un problema grave que líderes con investidura estatal y legitimidad religiosa llamen a rebelarse contra la ley y las autoridades. Este tipo de actitudes genera temor entre la mayoritaria población secular de que se instale en el país un Irán judío. Ya veis qué posiciones, ¿eh? Qué posiciones. Diputado propone agregar un día feriado por mes, un domingo de cada mes. ¿Por qué? Porque dicen que esto alargaría el fin de semana y las familias podrían disfrutar de estar en familia, precisamente, y además impulsarían la economía. ¿Por qué dice esto? Porque, claro, el sábado, ya sabéis cómo lo guardan los judíos, los ortodoxos de un modo impresionante, con creces a lo que debiera ser incluso, pero ellos lo tienen así de claro. Y si se incluye ahora un domingo, pues claro, como ellos no pueden ni coger el vehículo para desplazarse unos pocos metros, ni ir al campo con cualquier vehículo, con un coche, una moto, lo que sea, pues claro, no disfrutan el sábado. Solo se lo pasan en la sinagoga y poca cosa más. Entonces, él propone, esto puede ser bueno, porque así se podrá hacer actividad, como pasa en cualquier otra parte donde hay el sábado y domingo festivos. ¿Se introducirá esto? Tampoco lo sé. Pero mirad cómo se van haciendo pasos para mermar el sábado como tal y conseguir todo desplazarse también con el domingo. Y esto se va dando paso a paso, no puede ser un cambio radical porque no se aceptaría. En fin, veremos qué va aconteciendo, ¿eh? Pero Israel también debe ceder, por supuesto. Y hablando más de Israel, invierte 11 millones de dólares en el turismo LGBT, ya sabéis, gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Tel Aviv se está convirtiendo en la capital mundial de todo ello. ¿Y por qué? Porque además se compensa muy bien económicamente esta labor. Bueno, pues eso en Israel, curioso, ¿eh?
¿No fue también en la zona de esos lugares donde habían Sodoma y Gomorra? Pues han pasado años y más o menos ya veis cómo está la situación, ¿eh? Ataque terrorista. Apuñalan a una mujer israelí en Rosh Hain y además por otra chica de 23 años palestina. Pero ahora entramos también en lo que, aparte de que está sucediendo cada día allí, que es ese tipo de cosas tan desagradables, el tercer templo de Jerusalén. Hay todo un artículo que está en inglés, vamos a verlo más o menos también traducido al español, donde se ha hecho una recreación auténtica del servicio bíblico que había en el templo. ¿Y qué han hecho? Pues preparar un altar con las medidas pertinentes, no han sacrificado animal alguno, porque ahora no está permitido por la cuestión civil aún, pero van ensayando con las vestimentas, con todo lo que tienen hechos los del Instituto del Templo, que siempre estamos presentando, junto al Sanedrín y otras organizaciones vinculadas a esa construcción del templo, y han hecho pues todo un gran movimiento, una escenificación de lo que debiera ser. Y bueno, todo esto coincidiendo con una festividad que ellos tenían, ¿no? Mirad una vez más las vestimentas, las trompetas de plata y todo lo que ellos llegan a utilizar, todos los utensilios. Bueno, pues la gente expectante. ¿Para qué sirve esto? Pues para que las personas se vayan concienciando. Y además, ya veis, como no pudieron sacrificar los animales, cogieron órganos y grasas y ¿qué hicieron? Pues lo que veis aquí. Se roció también la sangre sobre el altar, en fin, la mincha de sémola que se quemó en el altar. Bueno, pues una vez más se están preparando, ¿eh? Vaya que se están preparando. Y desde luego también una cuestión de anunciar con 2 testigos, una cuestión de ellos, impresionante todo, ¿eh? Lo están haciendo todo tal como estaba escrito antes, porque quieren que esto se reanude, porque en el momento en que ellos hagan esto y en el templo va a aparecer ¿quién? El Mesías, que ellos creen, o sea, el terreno servido para Satanás. Bueno, pues así está la situación. Y además, algo, están trabajando con los Kohanim, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, están buscando un tipo de detalles a nivel también no solo genético, sino de otras características de ellos, para tener muy claro quiénes van a ser los que oficien así en ese lugar. Bueno, aquí tenéis más, un artículo ya en concreto al respecto. La fiesta que se hacía era Pascua, fiesta de Pentecostés, y se hizo todo este movimiento que una vez más, desde luego, es para mirárselo, porque evidentemente lo recrean tan bien como pueden, de cómo era antaño. Pero esto no ha terminado aquí, sino mirad aún, ¿sabéis la vaca lazana, la vaca roja? Hubo una que creían que era la adecuada en 2014, finalmente no terminó de serlo porque le salieron unos pelillos de más blancos y ya era declarada impura, pero siguen, y lo dicen claramente, trabajando para conseguir, pues eso, la libertad y redención de Israel, recordando lo mismo que el Egipto de antes, cuando salieron de allí los hebreos. ¿Y qué esperan conseguir? Pues, una vez más, que la vaca roja salga y por fin hacer la pureza y conseguir que levantar el templo. Si no hay la vaca lazana y se quema y las cenizas no se ponen en ese terreno, no puede haber levantamiento del templo según ellos. Así pasó en los tiempos de Salomón, así creen que debe pasar ahora. Por eso la están buscando y por eso mostramos en conferencias anteriores todo al respecto de cómo ya prácticamente lo tienen. Aún ha habido más. Aquí tenéis también este escrito que es de ellos mismos. Ya veis sus vestimentas, qué llevan entre sus brazos. Pues, ¿qué hacían con esto? Pedir a Benjamín Netanyahu, al primer ministro de Israel, con una serie de puntos a destacar que ellos quieren tener el derecho, como las otras religiones, que parece ser que solo tiene el Islam prácticamente y algo el cristianismo, de poderse poner en el monte del templo,
donde hay la mezquita de Al-Aqsa y demás, y hacer lo que hacían durante tantos años, los sacrificios. ¿Y qué quieren hacer? Pues pedir que por favor, sí o sí, se les conceda, porque esto no puede ser, es una discriminación hacia ellos. Y bueno, están esperando que haya una respuesta oportuna esta vez y les digan, adelante, podéis hacer todo ahí arriba. Ya sabéis que el monte del templo está bajo jurisdicción jordana y por tanto del Islam. Teóricamente Israel, el gobierno de Israel no puede terminar de decretar cosas así. Bueno, pues veremos a ver qué terminan diciendo. Pero ya veis cómo están apretando y forzando la cuestión. Y además han sacado un vídeo, todo esto es de esta semana, donde se habla de visita al centro de visitantes del Instituto del Templo. Hasta una réplica, más o menos, porque no es exactamente así, del Arca de la Alianza. Las cortinas con querubines, etcétera, etcétera. Y que están motivando que la gente vaya allí, que donen, para que finalmente todo el mundo se vaya mentalizando que eso debe estar puesto en el monte del templo, otro templo, el tercer templo de Jerusalén. Y así será, y así vendrá prácticamente el fin de este mundo. Y terminamos con un apartado para la masonería. ¿Veis que es un cementerio? Veis que hay una forma especial aquí delante, triangular, con un ojo arriba, un poco separado, dentro de un triángulo, debajo un compás, la escuadra. Vemos allí una lápida con un triángulo también. ¿Qué es todo esto? Pues esto es Buñol, un pueblo de la zona de Valencia. Y ese es su cementerio. Y curiosamente, en la entrada ya aparece esto. Pues bien, el autor del artículo, que parece ser que está teniendo problemas por destapar ciertas cosas, dice, una de las más diversas, singulares y excepcionales de toda la comunidad valenciana, España, Europa y resto del mundo, ejemplo de convivencia, de respeto de un pueblo y de su gente. Así define el cementerio de Buñol, más concretamente su parte civil, donde existen importantes pruebas de la presencia de la masonería en la localidad y en la comarca. Rafael Casero Alcañiz, autor de una guía rápida sobre la simbología masónica en el camposanto buñolero. La guía desvela la existencia de gran cantidad de simbología masónica en 435 tumbas, más de 40 pertenecientes a maestros masones. Explica los significados de símbolos como columna de tallete roto, la rosa cruz, la escuadra, el compás, el gorro frigio, la rama de acacia, el triángulo delta, la flor del pensamiento, la cruz en X, la plomada, la amapola, el sol, el libro, el dragón, la rama de olivo, la lechuza, el laurel, la mariposa, la palma de bambú, el pentáculo, la rosa, la delfa, las manos entrelazadas, la libertad o la espada, toda presente en la necrópolis. Bien, sobre algunos de estos símbolos ya estuvimos hablando. Por desgracia, el enlace que me dejaron ya hace mucho tiempo, donde se podían ver fotografías de todas las tumbas con alguna referencia masónica en dicho cementerio, ya no funciona. Al parecer se ha cerrado la cuenta de Facebook donde estaban publicadas dichas fotos. Aquí hay estas en concreto, y ya veis todas con cuestiones masónicas evidentes. De todas formas, aún se pueden ver muchas de ellas en esta web que aparece aquí. Y mirad, esto es el gorro frigio. Es un detalle de una lápida funeraria en ese lugar. Dice, ya hemos hablado en este blog del gorro frigio, su antiquísima procedencia, que va mucho más allá de la propia historia de la masonería. Yo me pregunto cómo durante la dictadura del general Franco no fueron desmanteladas esas más de 400 tumbas con símbolos masónicos en dicho cementerio buñolense. Y él aquí muestra estas fotografías donde pone saludos nazis en un rito de una logia masónica, pero recuerden que ellos perdieron la guerra, dicen. Libertad, igualdad, fraternidad. Claro, ¿cómo podían hacer esto? ¿Qué guerra? La guerra civil, donde parece ser que ellos fueron masacrados, les quitaron papeles y demás cosas, ¿no? Franco también quiso ser masón de alto grado y sin embargo fue el gran impulsor de dicha conspiración judeo-masónica. Y mirad qué añade él. En mi artículo La telaraña del nuevo orden secular, 1. Masonería, queda muy bien explicado que Franco trabajó por y para la masonería de una forma soterrada. Y esto lo dice él y lo dijo
a Alberto Rivera, el ex jesuita que murió envenenado por los suyos propios, cuando dijo que Franco en verdad trabajaba siendo un masón para la masonería y después hizo ver todo lo contrario. ¿Y quién pagaron el pato? Los masones de abajo y otros que se estaba urdiendo por detrás, y ya sabéis, ¿con vínculo con quién? Con el mismo Vaticano, por supuesto. Él añade, algo parecido a lo que pasó en la Revolución Francesa con los jacobinos y los masones de bajo rango, a los que se les persiguió una vez conseguidos los objetivos de la mano negra que siempre mueve los hilos. Sucedió lo mismo. Sé que intelectuales de la talla del señor García Trevijano jamás darán su brazo a torcer, pero me gustaría saber su explicación de por qué no se tocó ni una tumba en Buñol. Aquí veis también la escuadra y el compás. Dice, la escuadra representa el símbolo de la rectitud y el compás el símbolo de los límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás. También les dice, porque no se cortaron ni un pelo a la hora de utilizar la simbología masónica. En esa época franquista, y ya lo veis, no pasó nada. Se podía tener el cementerio lleno de todo esto. Y ojo que vuelvo a repetir que unirse para aprender, unirse para crear un grupo que quiere aprender no es malo. La masonería, dice él en sí, no es mala, pero su estructura piramidal la corrompe desde dentro y sus élites, sus últimos escalones, están plagados de gente que practica hechicería, magia negra y esos rituales que vemos en el caso Bar España, con el cual él precisamente está teniendo problemas, o los ha tenido, no sé ahora cómo está la situación. Bien, yo he de decir que la masonería en sí no es mala, dice. Ya hemos demostrado que la masonería en sí tiene un grave problema, y es su vinculación con el espiritismo. Por tanto, sí es mala. Esto no quiere decir que los que estén, incluso en grados bajos, participando de ella, sean malas personas, eso es otra historia. Porque hay gente muy noble, muy buena, muy sincera, que cree que allí hará el bien, que crecerá espiritualmente y tantas cosas más, pero están en el error. Y esa es la pura realidad. Y también deberán dar el cambio si es que el mensaje les llega, pero al fin del tiempo todo el mundo deberá decidir. Y gracias a Dios que muchos, después de ver todo lo que hemos presentado, y no todos, sino unas cuantas cosas, han dejado ya la masonería y se han unido al pueblo de Dios, que es lo que en verdad toca. ¿Y por qué os digo esto? Porque después vais a ver algo importante relacionado con todo esto. Bueno, aquí él muestra también todo esto. Parece que les encantan las estrellas de 5 puntas, ya lo veis. El diccionario enciclopédico de la masonería, más de lo mismo, compás, escuadra, el águila bicéfala, que además las cabezas no se miran, las estrellas de 5 puntas, el resplandor, etc. Guantes utilizados en el ritual masónico, más de lo mismo. Espada utilizada también en un ritual de iniciación masónico, que también arriba tiene la estrella de 5 puntas y el compás de la escuadra en la parte central, etcétera, etcétera. Y no lo digo yo, lo dicen los propios masones. Es muy interesante resaltar que en los rituales masónicos de iniciación de las diferentes logias y grupos hay muchas referencias a la muerte y al paso por el llamado túnel de luz. Por ello es importante resaltar su pertenencia a estos grupos secretos en los propios cementerios, en algunos de forma verdaderamente remarcable como en Lisboa. Ya sabéis que Lisboa es un centro de la masonería muy importante y lo fue, y hay lugares allí donde las personas que han estado me han comentado que es impresionante lo que llega a ver en esa cuestión, pero de masonería oscura, oscura, ¿eh? Algunas tan curiosas como encerrarse dentro de un ataúd ritual, algo que también hacen los miembros de Skull and Bones. Y no sé si os dais cuenta, pero incluso aquí aparece un grabado, sí, como la calavera y huesos de Skull and Bones, pero os dais cuenta que aparece abajo a la izquierda las 2 tablas de los mandamientos. Es curioso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esto? ¿Es cristianismo? ¿O es porque hay una relación con algo que tiene que ver no precisamente con cristianismo, sino con judaísmo? Pero además no con judaísmo del que era el ala que fue buena y después terminó siendo el cristianismo gracias a Jesús y los apóstoles, sino del que se quedó en la parte cabalística, en la parte babilónica, en la parte egipcia, en la parte que venía de antes de todo eso. Y ahora después lo vamos a ver. Porque allí habla del sábado también en los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, ¿veis masones guardando el sábado, acaso? ¿Veis Skull and Bones guardando el sábado? No.
¿Y por qué tienen esto? ¿Reminiscencias de un origen judío, de todo ello? ¿De algo de detrás del mundo judío, en verdad? Bueno, pues aún hay más. Tumbas masónicas que han resistido el paso de ese dictador que decía que una conspiración judeo-masónica lo quería destronar. Está hablando del generalísimo Franco. Fíjense en el detalle de la estrella de 6 puntas en esta tumba, esa estrella utilizada por el sionismo internacional. Y lo veis dentro del compás y la escuadra. Es curioso, dice los alpargateros, o alpargateros, hacían alpargatas. José Aicart Viciano, 30 de septiembre de 1918, a los 45 años, su esposa e hijos. Es toda la lápida, ¿eh? Pues sabiendo esto ahora, vamos a ver a una mujer que se la acusa, y mira que hay que ser un poco especial para decir eso, por no decir otros calificativos, de masona. Una señora sin estudios, una señora sin grandes recursos económicos, y resulta que le dijeron, o le dicen ahora que era masona porque aparecen fotografías puestas a la mano así con muchos más, cuando eso era costumbre de la época, y hasta mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir, de Zaragoza, se ponía así en las fotografías y no tenía un duro, o sea, no tenía, ahora teníamos un euro, pues, señores, pensad un poco antes de decir bobadas, en fin, y tantas cosas más. Bueno, pues, si veis las conferencias que presenté sobre Ellen White hablando de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, sus citas que habla sobre las sociedades secretas y cómo habla de ellas con una claridad rotunda, y por cierto, para nada vinculadas a Dios, tened esto presente. Es que en su tumba hay un obelisco. Bueno, pues pronto vamos a hablar de eso de un modo abierto, porque estuve en ese lugar, filmé, y hay una información que ya, una vez más, valdrá la pena repetir, y ahora con imágenes. Pero bien, vamos a ver, después de mirar lo que hemos puesto sobre masonería, ¿qué escribió ella también? Mirad, es una cita que no tiene desperdicio, no va a ser la última. Manuscrito 149 del 26 de octubre de 1898. Mirad qué escribe. Antes del diluvio, la verdad fue presentada por hombres justos. Set, Enoc, Noé, Matusalén y otros mantuvieron el conocimiento de Dios continuamente ante el mundo. Pero la gente despreciaba la verdad, al igual que la desprecian hoy. Las maquinaciones de sus corazones eran malas, y de continuo solamente al mal. ¿Verdad que está describiendo lo que hemos mostrado por ejemplo, esta temática de hoy, de conferencia de noticias? ¿Verdad que tiene que ver con lo que dijo Jesús en los días de Noé, de Lot, etcétera? Está pasando lo mismo. Y ella describe, antes del diluvio hubo esta serie de hombres y otros que continuamente presentaban el conocimiento de Dios al mundo y lo despreciaron. Y ahora dice, pasa lo mismo. Y mirad qué viene ahora. Mirad bien, por favor. Las sociedades secretas fueron formadas para trabajar en la oscuridad, para hacer violencia. Y el Señor destruyó esa raza longeva a través del diluvio. ¿Entendéis ahora de dónde proceden las sociedades secretas en verdad? No tan solo es de la Torre de Babel. No, señores, va antes de eso. Porque antes del diluvio ya habían sociedades secretas. No todos esos gigantes que vivían tantos años participaban de las sociedades secretas directamente. Pero había gente que tenía unos conocimientos al respecto del lado oscuro, dirigidos por el mismo Satanás. ¿Y quién transmite eso después del diluvio? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Cuántos entraron en el arca? Los 3. En total 8 eran de familia. ¿Y quién es el maldito? ¿Lo recordáis? ¿Alguien que se excede con su padre? Cam. Y es maldito. ¿Y qué sucede con los descendientes de Cam? Pues de allí viene todo esto. Él fue quien pasó los conocimientos de las sociedades secretas de antes del diluvio a después.
Y así la maldad siguió en el mundo, y siguió habiendo sociedades secretas que movían los hilos de tantas cosas por detrás, y muchos sin enterarse. Y ahora entenderéis también por qué el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del último tiempo para la humanidad, tiene que ver también con denunciar las sociedades secretas. Y su vinculación, ¿con quién? Con el Vaticano. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los rituales que tiene el Vaticano? El catolicismo, de Babilonia, sí, del tema Torre de Babel y de todas esas divinidades paganas absolutas. Sus vestimentas, sus atuendos, lo que llevan, lo que hacen, todo no es cristianismo, es precisamente eso. ¿Entendéis cómo la historia se repite otra vez como en los días de Noé? ¿Y quién está diciendo todo esto? ¿Quién está destapando estas cosas? ¿Lo hacen los adventistas del séptimo día? Deberían hacerlo porque en sus escritos aparece esto por su profetisa Ellen White. Y en cambio no lo hacen ni quieren hacerlo. Y deben hacerlo otras personas que, siendo quizás ni creyentes, también van divulgando esto, como la persona que hemos visto antes, que no sé si es creyente o no, pero desde luego ya veis lo que divulga. Y los adventistas no, cuando deberían conocer todo esto a la perfección, porque estos son sus escritos de los pioneros y de su máxima representante, inspirada por Dios. Y daos cuenta, ¿quién habla de estas cosas? Sí, hay personas que son adventistas y lo empiezan a hablar también, gracias a Dios. Pero os dais cuenta que lo estamos presentando los que anunciamos que también como Noé había una fecha para el fin del mundo. Pues sí, Noé dijo 120 años y lo sabía, y cada año iba restando para que la gente lo supiera. Y ahora en el fin del mundo, que se dan todas las mismas circunstancias que en los tiempos de Noé, ahora resulta que no hemos de saber cuándo vuelve Jesús, el año. ¿Cómo podemos ser tan cabezones? Si es exactamente lo mismo todo, ¿qué excusas más nos vamos a buscar? Jesús vuelve en 2031, ¿y por qué denunciamos todo esto? Porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones, Dios nos lo ha mostrado y nosotros hemos de decirlo. ¿Hemos de callar acaso la verdad? Ya estáis viendo de dónde venían las sociedades secretas, ya estáis viendo que en el último tiempo iba a pasar exactamente lo mismo. Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra que participan de todo ello, relacionados con Babilonia, el Vaticano. ¿Y no hemos de decirlo? ¿Hemos de callarnos la verdad para que los que están en el error no reaccionen? ¿Tampoco queremos a la gente? ¿No queremos la salvación, decimos, de todo el mundo, que el mensaje llegue a todo el mundo para que muchos sean salvos y Cristo vuelva? Pues si no damos estos tipos de mensaje, no vamos a participar nosotros de la venida de Cristo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pues bien, no creáis que esta es la última de las citas, vamos a mostrar aún otra de Ellen White hablando de sociedades secretas. He de deciros que yo desconocía esta cita porque no estaba en español. Y cuando alguien, un colaborador, que algunas de las noticias que hemos mostrado hoy aquí, también me pasó estas citas traducidas, él me dijo, no se había dado cuenta de esto, y es verdad, cuando empiezas a leer en un artículo, un escrito suyo fascinante, y resulta que esto estaba allí en medio, cuando lo vi dije, no sabes lo que me has dado, me faltó tiempo para decírselo a mi familia, mirad lo que decíamos, que las sociedades secretas seguro que venían de antes del diluvio, porque no era lógico todo partir desde allí, de Babilonia en concreto, sino aún hay más, pues aquí tenéis la prueba. Una vez más, el Espíritu Santo va guiando y la verdad va saliendo. ¿La vamos a abrazar o le vamos a dar el portazo? La salvación está en juego, pensároslo, ¿eh? Y sobre todo me dirijo a adventistas. Pues ahora mirad esta otra. De la colección Cres o Cres Collection, unos escritos que, bueno, no pertenecen a la Iglesia Adventista como tal, al igual que escritos de Spalding and Magan, de dos profesores, dos maestros, son colecciones privadas de escritos de Ellen White, y sabéis, al final uno piensa, gracias a Dios, que al final alguien tiene estos escritos,
porque yo no sé si los otros lo mostrarían. ¿Y qué va diciendo aquí? Pues mirad, entre el pueblo de Dios tiene que haber cooperación, pero no confederación. Y sabéis, yo pude presentar citas hablando de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Ellen White, donde ella precisamente habla de confederación, y habla confederación satánica, y habla de sociedades secretas, masonería. Sí, pues aquí mirad cómo empieza, ¿eh? Entre el pueblo de Dios tiene que haber cooperación, pero no confederación. El trabajo no debe ser envuelto por los bonos, limitaciones o restricciones de la obra de Dios, ¿eh? La unidad cristiana no es la masonería. El amor de Cristo es la cadena de oro que nos unen unos con otros y con Dios. ¿Sabéis qué lástima que estos escritos no estén traducidos al español? Esto está hecho automáticamente y sale a veces con un poco de extrañeza en su expresión, pero creo que todos lo entendemos a la perfección, ¿verdad? La unidad cristiana no es la masonería. El amor de Cristo es la cadena de oro que nos une unos con otros y con Dios. La masonería dirán que el Corán puede ser el libro sagrado, que puede ser el de los brutales, de los cual... No. Eso no es cristianismo. Tiene cosas buenas, evidentemente, porque si todo fuera malo, ¿quién se pone, no? Pero Satanás, ¿qué introdujo con la masonería? ¿Qué introdujo con las sociedades secretas? Las doctrinas del espiritismo. Y algunas mezcladas con cristianismo. Algunas mezcladas con islam, algunas mezcladas con budismo, algunas mezcladas con... y así continuamente. Cosas buenas con cosas erróneas, satánicas directamente. Y ellos ni lo saben, muchos de ellos. Pues es nuestro deber decírselo. Luego la reacción que tengan, ¿qué vamos a hacer? A nosotros solo nos quedará orar por ellos. Pero debemos decir la verdad al mundo, para que la gente la conozca, la gente la abrace y la gente le siga. Las palabras de Mateo 24:14, las que pronunció Jesús, tienen que ver con este mensaje final, el de Apocalipsis 18, el mensaje que se añade a los otros 3 ángeles de Apocalipsis 14, los últimos mensajes de amonestación a este mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solo se trata de predicar del sábado, no solo se trata de predicar que hay una reforma pro salud, se trata de denunciar lo que hay en este mundo. ¿Para qué? Para que el mensaje sea completo y la gente de cualquier lugar reaccione, crea en lo que crea o no crea en nada. Pero hay que dar al mundo evidencias para que puedan prepararse para el retorno de Cristo también ellos. No creáis que por ser, por ejemplo, adventistas y predicar ciertas cosas, ya estamos cumpliendo. Si no añadimos todo esto al mensaje final, que es la verdad presente para nuestros tiempos, como en cada época ha habido una verdad presente, ahora ahí está. Nada de suprimir la luz anterior. Esta se añade, porque ahora toca. Y debemos dar al mundo ese mensaje que necesita conocer, guste o no guste, incluso a dirigentes de iglesia. ¿Seremos expulsados de nuestras iglesias, de nuestras sinagogas? Claro que sí, que me lo digan a mí. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿Están preparados ellos para decirla? No. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que el remanente saldrá también del que se llama pueblo remanente. Y se va a unir a ellos, muchos otros, para consolidar el verdadero remanente del tiempo final. ¿Queréis pertenecer a él y ser salvos? ¿O preferís lo otro y la perdición? El nombre no os va a salvar. Os va a salvar el mensaje de Dios abrazado, vivido y predicado. Maranata 2031, el Señor vuelve. Que Dios os bendiga.